Sin familia, sin ley, sin hogar, es aquel que ama la guerra civil lagrimosa. Discurso de Néstor en el canto 9 de la Ilíada. El romano Cornelio Tácito dijo: si quieres tener paz, prepárate para la guerra. Al terminar la batalla de Fontenoy, el rey Luis XV, apodado el Bien Amado, recorría el campo sembrado de cadáveres y le dijo lo siguiente a su hijo el Delfín: mira cuánta sangre cuesta una victoria. La sangre de nuestros enemigos es también sangre humana y la verdadera gloria consiste en ahorrarla. Guy de Maupassant dijo que el nacionalismo es el huevo del que nacen todas las guerras. Gustave Le Bon, antropólogo francés de principios del siglo XX, dijo lo siguiente: en la guerra se le revelan a un pueblo sus debilidades, pero también sus virtudes. Y más tarde añadió: las civilizaciones se forjan con ideas, pero todavía se defienden con cañones. Lo dijo a principios del siglo XX. Soy Pablo Boullosa. Buenas noches. Mis dichosos colegas se presentan así con ustedes. Muy buenas noches. En uno de sus mejores libros, Fernando del Paso dice: aunque no escribe ni pinta, me asegura un calamar tener suficiente tinta para pintar todo el mar. Felicidades a él. Yo soy Eduardo Casar, por cierto. Yo también quiero hacer alusión al premio Cervantes que recibió Fernando del Paso y a tocar un punto que siempre me ha interesado porque yo soy historiador, y es que la novela, a decir de José María Valverde, definitivamente una autoridad en historia de la literatura, la novela en Occidente surgió en el Imperio Romano a principios del siglo I, en la época de Cristo, y lo que dice Valverde es que la novela histórica surge fundamentalmente, la novela surge fundamentalmente de la mano de los historiadores, que los novelistas se disfrazan de historiadores, que antes toda la literatura estaba hecha para declamarse en público, para recitarse en público, y posteriormente empieza a haber, a pesar de que no hay imprenta, empieza a haber escritos, que son las novelas, para hombres que van a leerlas en solitario. Y por lo tanto hay posibilidades de hacer más compleja y más elaborada la trama y de meter más personajes, porque uno puede regresar, porque es uno solo el que está leyendo. Y lo que dice José María Valverde es que se disfrazan de historiadores, o sea que la novela es fundamentalmente la hija de la historia. Enhorabuena a Fernando del Paso y sobre todo a esa gran obra de novela histórica, aunque muchos crean que es un género menor, y a su premio. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Pues yo normalmente empiezo siempre con una palabra, pero voy a empezar con varias. Mi palabra de hoy no es una, sino muchas que tienen que ver con ideas afines. Si uno se va al diccionario, yo en concreto uso el de Corripio, pues aparecen, no son exactamente sinónimos, sino son palabras que tienen que ver por relación o por afinidad con una sola palabra. Mis palabras de hoy no son de dicha, son de desdicha. Y es una lista: aflicción, pesadumbre, pena, sinsabor, desconsuelo, desolación, cuita, desazón, contrariedad, tribulación, carga, quebranto, inquietud, desgracia, pesar, desaliento, desamparo, melancolía, zozobra, congoja, condolencia, mortificación, dolor. Y pues sí, hay días así. Muy buenas noches, yo soy Laura García. Bueno, pues todos felicitamos a Fernando del Paso. Yo, la verdad, allá ellos los que crean que la novela histórica es un género menor. Claro. Yo lo escuché ahora en el radio, por eso lo mencionaba. Y bueno. ¿Y por qué? ¿Por qué dirán eso? Bueno, yo lo que creo es que seguramente el purismo del parnasianismo del siglo XIX hizo que todas las artes un poco se disfrazaran de que cualquier referente las amarraba y impedía un poco la libertad creativa. Entonces, digamos, la literatura de terror, o sea, los cuentos de miedo, o la literatura fantástica, o la literatura policial, ¿no? Como decía Borges, o no policíaca, que no le gustaba, ¿no? La novela de misterio. Tenían un referente o estaban encasilladas, o la literatura erótica, pues estaban encasilladas en tratar de cumplir con un papel.
Y igual la novela histórica. En cambio, componer así libremente sin pensar en que te vas a ceñir al terror o al amor o a la historia o etcétera, etcétera, era algo más libre. Incluso eso sucede también hasta en la música, ¿no? Por ejemplo, los compositores cuando tratan de componer poemas sinfónicos, un poco les cuesta trabajo porque sienten que el poema sinfónico es un género menor al de la sinfonía libre, ¿no? El de la sinfonía inspirada nada más por... Bueno, sí, lo que pasa es que, bueno, hay que estudiar, ¿no? Y hay que leer más y mucha gente pues, no le entra mucho a eso. Ya que estamos con Fernando del Paso, yo quiero decir una cosa, y es que Fernando del Paso tiene magníficos libros de poemas para niños. Yo tengo aquí de donde leí la entrada, Ripios y Adivinanzas del Mar. Hay otro que es una chulada, que es De la A a la Z por un poeta, que es magnífico, va haciendo poemas sobre cada una de las letras del alfabeto. También he leído algunas entradas de eso, porque además su manejo del lenguaje, su gusto, su búsqueda estilística, su voluntad del lenguaje, es básicamente una voluntad muy material, muy cercana a la sensibilidad del lenguaje poético. Incluso grandes capítulos de Palinuro de México son construidos, como si fuera un poema, partiendo de cierta imagen y desarrollando cierta imagen. Es decir, la raíz de la magnífica calidad literaria, y eso me da mucho gusto que ahora lo reconozca el Premio Cervantes, es decir, a un escritor que transforma el lenguaje y no que nada más lo usa como un vehículo de comunicación, la raíz está en lo poético. Ahora, algo que yo creo que habría que recomendar de Fernando del Paso es La cocina mexicana, de Socorro y Fernando del Paso. Son unas recetas que hace Socorro. Esto me vendría muy bien a mí. Son buenísimas, redactadas por Fernando del Paso. Lo publicó Punto de Lectura. Yo hice un manchamanteles hace 2 Navidades, siguiendo estrictamente la receta, y salió como de Palinuro de México, salió una maravilla. ¿Sí? Entonces, este libro habría que reeditarlo. Ahora que anda muy famoso, aprovechen para gustarlo también. Hay que decirle a que quiera ir también a felicitarlo, va a estar en la FIL, que está cerquita ya, va a aparecer ahí. Creo que tiene 2 presentaciones, fue premio FIL también en el 2007, pero en esta edición de 2015 va a estar Fernando del Paso. Lo invitaron y organizaron todas sus presentaciones antes de que se supiera este premio, pero a sus 80 años va a acudir a la feria, y no es tampoco muy normal tener a escritores ya mayores que les cuesta más desplazarse. Fernando va a ir. Que ha estado malito. Y vamos a poder verlo ahí. Y también recordar que el Fondo de Cultura Económica este año hizo una reedición de sus, creo que son 3 novelas principales, Palinuro, Noticias, y no sé cuál es la tercera. José Trigo. José Trigo. José Trigo, y en una edición pues renovada y muy buena que ahora, para el que no se ha echado todavía un paseo por la literatura y las letras de Fernando del Paso, bueno, pues estos premios también sirven para recordar que ahí está su literatura y los libros para leerlos. Perfecto, y al igual... Alma Velasco hizo un estudio sobre el lenguaje como protagonista en José Trigo. Es decir, la idea de que es propiamente el lenguaje y no tanto los personajes los que son ahí protagonistas. Fue su tesis. Muy bien. Perdón. Vámonos con la dichosa palabra, no, la pregunta que pusimos hoy en las redes sociales. Les preguntamos qué se les ocurre que podríamos hacer para que las bibliotecas fueran más atractivas. Y tenemos muchas respuestas variopintas. Creo que el bloque ya ha avanzado demasiado. Si les parece, en el siguiente damos algunas de las respuestas que nuestro culto público nos ha hecho llegar. Y vámonos con con alguna pregunta. Rápidamente, Alonso, ¿por qué se llama Fórmula a la Fórmula 1? ¿Alonso? Fernando Alonso pregunta. Es que él no sabe cómo va adentro. Dice Alonso. Visto lo que hace últimamente, parece que sí no sabe o que se le ha olvidado. Fernando Alonso es un corredor. Fernando Alonso es un corredor asturiano que fue bicampeón de Fórmula 1 y que ahora le va muy mal en la vida. Bueno, no en la vida, en el circuito. Le fue muy bien. Tú lo entrevistaste. Yo lo entrevisté Pues hace eso, poquito. eso es decirle bien. Yo no le vi que le subió mucho la Fíjate, moral si a con él le eso. va mal. Pero, pues no, Bueno, últimamente ¿y no. la fórmula? Pues tal cual, porque es una fórmula. Es decir,
Las carreras de coches siempre han existido desde que se inventaron los coches. La velocidad es algo que le atrae mucho al ser humano y siempre quiere como correr, primero con las piernas, luego con la bicicleta. Parte luego, de los ¿no? juegos de vértigo. ¿no? Está el Juegos de carromato, vértigo. entonces está muy divertido lo de ver quién puede más. Pero había competencias con coches, pero claro, cada coche era de una manera y de una característica diferente. El circuito no era algo muy determinado por unos criterios. Y después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hicieron fue definir unas características que unificaran el tipo de coche para que todos tuvieran las mismas oportunidades de correr y se determinara más como la pericia y la habilidad del conductor, del piloto, más que el coche en sí. Entonces, tal cual, se determinaron unas fórmulas, digo, no es una fórmula de... Unas reglas. X igual a, ¿no? Así. Sino más bien es pues un peso, una diríamos, cilindrada, un formulario, consumo, un formulario una potencia de lo que debe tener el máxima y coche. mínima, como así como los niveles del colesterol y demás, pues uno puede utilizar Estándar, ¿no? ciertas cosas, características del coche, del Del motor, motor. pero también del diseño, porque el alerón, los neumáticos, cómo está O sea, el realmente se peso. O sea, debería no, llamar simplemente, no existe formulario. ninguna carrera que se trate simplemente de a ver quién va más rápido. La única Sí. regla es a ver quién llega primero. No hay nada tan elemental como No, eso. sí, lo que pasa es que no se premia. Es decir, quien va más rápido también significa quién ha batido el récord de velocidad en una carrera y que no siempre es el que gana. No, pero tú estás hablando de la carreras donde carrera. hay una serie de reglas en una fórmula o Bueno, en es otra, como ¿no? el box, ¿no? Yo creo que es como el box. O sea, tiene que haber en cualquier tipo de competencia, Sí, un pues de peso lo que se welter trata contra un es de peso que welter y haya... ya. De poner haya al nivel, ¿no? Exactamente, haya... No David contra Goliat. Exactamente, que Bueno, se sí. igualen más o menos las características para que no tengan ventaja, ¿no? Es como si tú no puedes poner, a ti que te guste el box, a un peso completo con un peso gallo o a un peso pluma. Hay que ponerlos más o menos con el mismo peso, con ciertas Puedes poner un características. peso, pero ahí hay, Esa ahí hay fórmula. toda una caja de Pandora, digamos, los 100 metros planos. ¿Quién llega primero? ¿No? Entonces, las reglas empiezan con, sí puedes tomar tal cosa, sí puedes tomar vitamina B, pero no te puedes tomar antigripales, ¿no? Sí, no hay ninguna, yo entiendo que cuando es el cuerpo a donde le metes las cosas, pues no haya ninguna carrera más donde difícil. simplemente se trate de a ver quién llega de aquí a aquí, pues sin mayor regla de que tú sales y a ver quién cruza los 100 metros primero. Hay un montón de reglas para, Claro. para evitar que unificar, se sí. dañe la máquina, que porque la máquina es el ser humano. Pero aún cuando son así- coches, y cuando aún son así se máquinas, puede. ¿por Aún qué a- no hacer carreras de a ver, pues gana el que llega primero? Pero también es el que tiene más inteligencia para investigar y para la tecnología usarla a su favor. Es decir, incluso cuando uno corre, Dentro de las cómo reglas va vestido acordadas. y el tipo de zapatilla, de tenis o ¿Duran de horas las uniforme. carreras o me equivoco? Sí, Duran 2 horas. ¿Hacen pipí o me equivoco? Pues dentro no se sabe lo que hacen. Yo no hay ninguna Sí, cámara sí, que haya hacen visto lo que es. Hacen Deben pipí. oler. ¿Hacen pipí dentro de su Dentro del traje? coche. O sea, usan Ay, pañales no aguantas súper 2 horas sin ir al baño. ¿Eh? Sí, Pues, ay, de además los yendo a nervios, 300 oye, kilómetros por hora, Pues es no, como un jugador no de se te fútbol, ocurre el con que la quiere ahí hacer adrenalina sus cosas. hacer pipí, Hay digo. que decir ¿No se te también, ocurre? ¿Cómo? Pues no. Aunque no se te ocurra a ti, a tu cuerpo sí se le ocurre. Si se te antoja, lo puedes hacer No porque nadie te sé, pues ve. yo no he entrevistado No, pero lo pilotos, que- pero es la lo que- primera pregunta pero que a voy a ver, Se me espera. ocurrió preguntarle. O sea, realmente se debería llamar Nada más- formulario 1. Formulario más que uno. Y luego Formulario, el no era uno- Fórmula 1, el formulario 1, que ese es del tipo El de 1 del tipo significa de la categoría, es decir, esta categoría que es la famosa, es la que más o menos tiene Bueno. la máxima potencia, entonces se llama la fórmula máxima, la carrera reina, la carrera, ¿no? La categoría primera, máxima, porque lo es la máximo, primera. es la- pero hay que decir pero es que porque no es la única. más rápida, me imagino. Sí, Sí, pero sí, no sí, es la sí, única. Hay que decir que Fórmula y Fórmula menos 3000, Sí, claro. Fórmula Nissan, hay un montón. Y que la primera carrera como tal desarrollada y corrida con estas características fue en 1950 en el Gran Premio de Gran Bretaña. Ahora se llama Silverstone, en ese momento se llama Northamptonshire, era como se llamaba el circuito. Y han ido como puliendo mucho más esa fórmula, es decir, las características que empezaron a desarrollarse después de la Segunda Guerra Mundial a lo que es hoy en día, incluso año con año, la FIA, que es la Federación Internacional de Automovilismo, va ajustando un poco más para hacer menos diferenciadores estos ajustes que se le pueden hacer desde el motor, aunque yo creo que el que consigue diseñar un buen coche para que vaya más rápido, también hay que premiarlo, porque no es nada más Sí, conducirlo, bueno, sino... es que no es un competidor, son
empresas Es enteras. todo un equipo. ¿no? Entonces, bueno, Equipos y de- la fórmula es tal cual una equipos de fórmula ingenieros que y tiene de- que ver con características que unifican esos claro, procesos. lo En que- cuanto a la palabra fórmula, pues simplemente significa pequeña forma, Sí, ¿no? Es forma, forma. Todas las viene de palabras forma. que terminan así son diminutivos que heredamos del latín, ¿no? En latín. Bueno, Yo vamos con la vamos a dichosa. a la dichosa de Luis, más quería Va. comentar. ¿Quieres comentar algo? Va. Bueno, yo nada más lo que quería era comentar que originalmente tú lo que preguntabas, Pablo, era que las carreras primeras, eran carreras en que cada quien ponía un coche y lo arreglaba como quería. Sí, sí, eso dijo. lo Y arreglaba el como circuito podía. incluso el era circuito. diferente. De hecho, el motor de combustión interna lo usamos y triunfó porque era más rápido en un corredor, Levasseur, corrió más rápido con un motor de combustión interna que con uno eléctrico, pero había varios corredores en la misma carrera con motores eléctricos. O sea que si hubieran ganado los eléctricos, a lo mejor no hubiéramos contaminado tanto porque si Bueno, hubieran hubiera desarrollado los aparecido eléctricos. más tarde quizás. Sí, claro, pero pero en ese momento se desarrolló el de combustión interna, por eso es lo que es chistoso. Bueno, la dichosa palabra de esta noche, nosotros proponemos una definición. Las primeras personas que se conozcan a qué palabra corresponde esta definición tendrán oportunidad, no seguridad, oportunidad, tan solo de llevarse alguno de los muchos ejemplares que vamos a mostrar a continuación. Paisaje. Paisaje en especial si es muy dilatado, horizonte, perspectiva, aspecto global de una cuestión. Palabra compuesta por un pintor inglés del siglo XVIII con raíces griegas para designar sus paisajes de Edimburgo, pintados sobre una superficie cilíndrica que los espectadores veían desde adentro. Está muy Ta, ta, bonita. ta, tan. Está muy bonita esa definición. Leer como un profesor, de Thomas C. Foster, en la colección Turner Noema. Bien, un libro aspiracional. De Sara Sefcovic, El cielo completo, mujeres escribiendo, mujeres leyendo, editorial Océano, una antología comentada de textos de mujeres. Yo le mando un saludo y toda mi Escritoras. admiración a Sara Sefcovic. Y de Roald Dahl, este famoso británico que ya falleció, pero que nos ha dado grandes títulos como Matilda y Charlie y la fábrica de chocolate, que nosotros hemos conocido después a partir de sus versiones en el cine, pero hay que decir que estos libros fueron escritos en los años 60 y 80, es decir, de Charlie, por ejemplo, nosotros conocemos ahora la versión de 2005 del cine, pero ya hubo uno en 1971. Es británico y siempre habla de los problemas de la infancia, sobre todo cuando tiene que ver con adultos que no les prestan la debida atención. Es de Alfaguara Clásicos. Nosotros haremos una pausa para atender los mensajes de nuestros patrocinadores, si es que tenemos. Volvemos. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra. Qué bueno que nos están ustedes viendo. Los que no nos están viendo no están oyendo esta felicitación que les hacemos a quienes nos ven, así que tampoco están muy sentidos. Los invitamos a que nos manden sus dichosas metáforas. Yo me encontré una que me gustó mucho de Ramón Gómez de la Serna para que vean más o menos el estilito. Dice, el toro de la tormenta desbanda al gentío. Sí. Está interesante. Muy El toro de la tormenta desbanda al gentío, pero Gómez de la Serna no va a concursar, así que usted tiene oportunidad. No de Sí. plagiarlo, pero sí de intentar Sí. llegar a algo así. Sí, de ahí le puede tomar una muy buena lección para hacer una metáfora más o menos parecida. Por ejemplo, no sé, la mordedura de la jeringa, ¿sí? Espanta al niño, ¿no? O el pico, una onda así. Es decir, tratar de, yo siempre recomiendo cuando a uno le gusta una metáfora, imitar el estilito, porque son como ciertos... Adaptarla por como a ejemplo, la realidad de uno. Ahorita que mencionas esto de la mordedura, ¿de qué dijiste? De la jeringa. aguja, jeringa. de la Ok. jeringa. Me acordé de lo que dice Ramón López Velarde sobre la ajonjolí. Habla de la picadura de la ajonjolí. La picadura.
También por lo chiquito. Fíjate que no sé. Yo creo que se abre a muchas interpretaciones. Sí. Y ahí es donde lo vamos a dejar, en esa apertura a las interpretaciones, para pasar a una pregunta que nos hace Jacobo Paredes. Artes liberales, ¿por qué se llaman así? Ok, preguntas de la gente. Perdón, se no, me pasó. como tú No, quieras. vamos directo con, y seguimos ya con las bibliotecas, ¿no? Digo, Ok. ya metí esto. ¿no? Venga. Artes liberales, ¿por qué se llaman así? No, ¿Quién que alza ya la sea mano? al aire. Yo alzo la mano. Alza la mano. Bueno, artes liberales se llaman así, o se ha llamado así tradicionalmente, porque se supone que son las artes para las personas libres o para las personas que van a ser libres. Libres, primero en un sentido muy directo, porque estamos hablando de que se inventaron o se les bautizó así cuando pues, muchísimas personas vivían en la total esclavitud, entonces había personas libres y otras que eran esclavas, digamos, en un sentido muy directo era eso, Sí. y las personas libres se supone que tenían tiempo para pensar. Y libres también, bueno, ya en un sentido más completo o más moral, en el sentido de que iban a ser gobernadas por la razón, ¿no? Que eso es realmente el concepto antiguo de libertad. La libertad no solo como un concepto negativo de que nadie me está oprimiendo, sino como el concepto positivo de que mi razón, mi raciocinio, soy yo quien me conduce, yo soy un ser autónomo y eso es un ser libre, al menos en el concepto antiguo. Y digamos, la historia de las artes liberales, que en principio son la suma del trivium y del quadrivium, es pues, muy antigua. Los niños en Atenas eran educados por un gramatistes, es decir, alguien que les enseñaba a leer y a escribir correctamente, que para Platón, para Aristóteles, eso era la gramática. Ya después la gramática se volvió más una ciencia del lenguaje, del análisis del lenguaje, etc. Ahora, en la educación clásica que conocemos más o menos con esa forma desde el Renacimiento italiano, que recupera muchos clásicos de la antigüedad y que añade a la educación escolástica pues mucha más literatura, más historia, las humanidades, es decir, las letras humanas. De entonces a principios del siglo XX, más o menos, que en Europa empezó a declinar la educación clásica, las artes liberales eran el trivium y el quadrivium. El trivium era conocido como las artes del lenguaje y el quadrivium como las artes cuantitativas. De calle lo más importante era el trivium, porque no solamente el trivium, bueno, la gramática, la lógica, la retórica, no solamente eran materias, sino realmente eran un método. ¿Qué quiero decir con esto? Que además de que eran materias, la materia de la gramática, la lógica y la retórica, eran un método en el sentido de que lo primero que debían hacer las personas era analizar las lecturas o analizar la realidad. Lo segundo que debían hacer y eso es la gramática. Exacto. Lo segundo que debían hacer las personas era comprender cuál era su coherencia, en caso de que existiera, cuál era qué era lo que estaba diciendo, es decir, comprender. Y esa era la parte que correspondía a la lógica. Entonces tienes la gramática primero, que es analizar, luego tienes comprender, y por último tienes la retórica, que es pues la ciencia que te ayuda a emitir tu propia opinión, ¿no? A formarte tu propio criterio y a poderlo expresar. Entonces también es un método. Ahorita, antes de entrar a cuadro, Laura comentaba acerca de pues, la cantidad de burradas que se dicen en Twitter a propósito de todo lo que ha pasado esta semana, o más bien antier, y bueno, pues justamente lo que vivimos en una época donde ya nadie se toma, no le pasa por la cabeza a nadie esa estructura básica del trivium, que es analizar las cosas, ¿no? Comprender las cosas y solo después ofrecer un punto de vista si es que uno lo tiene particular, ¿no? Digamos, entonces las artes liberales pues son esas tres, el trivium, la gramática, la lógica y la retórica, y el quadrivium, que serían las artes cuantitativas, que serían la música, la astronomía, la geometría y la aritmética, ¿no? Es muy interesante que se ponga en la base del estudio del aprendizaje precisamente el lenguaje. ¿Sí? Eso encumbra mucho a la dichosa palabra. Nos debemos sentir muy con una gran responsabilidad en ese sentido. No claro, aprender. porque entonces abarca cualquier otra
otra disciplina. Y la pregunta es muy interesante para no confundir artes liberales con el liberalismo en términos de, o el neoliberalismo, o con a alguien que le dicen que tiene costumbres muy liberales. Como doctrina que política tampoco o quiere moral. decir que sea muy libre. que sea... Que le dé mucho por el trivium y el quadrivium. que le dé mucho por el trivium y No el creo cuadrivium. que esté pensando en eso, pero Sí. en una de esas. Ahora, sí es súper importante esto porque, digamos, la educación en el siglo XX ha tratado de crear un montón de cosas, lo que tú quieras, pero desde que las pruebas PISA de la OCDE pusieron el énfasis en dos cosas esenciales, que era la capacidad de leer y escribir y la capacidad de realizar operaciones matemáticas, pues realmente lo que tenemos es una vuelta a los principios Sí, básicos de la educación trivium clásica, y ¿no? quadrivium, O sea, sí. las artes verbales y las artes cuantitativas. Es que sin esas herramientas básicas, todo lo demás no puedes acceder, no llegas a lo demás, porque todo está mediado por los libros, por la oralidad, y no hay manera de conocer, de apropiarse de la experiencia ajena, de subirnos en hombros de gigantes, si no es a través de esas dos ahí en lo que herramientas dices, básicas, ¿no? hay un analfabetismo numérico. Es decir, todos los que dicen, pues yo soy bien malo para las matemáticas y jajaja, qué risa, es como Aguas. decir, yo soy bien analfabeto para muchas... es decir, también, porque la gente que es medio analfabeta numéricamente se traga una cantidad de conclusiones, sobre todo en este mundo tan lleno de estadísticas y de cuestiones, ¿no? Bueno, en los medios de comunicación Sí. todo el tiempo las cifras, a cada rato te das cuenta que están mal, que los Y sobre propios todo eso, periodistas que seas no capaz de saben detectar manejar el las cifras. error, implica que has hecho ese análisis previo de leer eso y decir, no tiene sentido. Puede haber sido un dedazo de quien lo escribió, puede haber sido un error de que no sabía la cifra real. O puede Pero ser ya tú una también ignorancia. como lector puedes cuestionar eso a partir del análisis que tú puedes dar. Esto no es lógico, no puede ser. Y entonces ya empiezas a cotejar y ya sabes si es verdad o no. Pero si no haces ese análisis previo, de lógica muchas veces, no puedes llegar ni siquiera a detectar esos errores que todo el mundo los tiene y que en todas partes podemos seguir leyendo. Yo, por supuesto, siguiendo todas esas ideas, nada más quería un poco subrayar también el aspecto de que, como dices tú, Pablo, herramientas, hablas de herramientas, si el ser humano es justamente, como dicen los antropólogos, el Homo faber, el animal que construye, diseña y guarda herramientas, pues, como hemos dicho muchas veces aquí, la herramienta principal que nos hace humanos, que nos distingue de todo el reino animal, es justamente la palabra, el lenguaje. Y Werner Jäger, en La Paideia, subraya no solamente el aspecto con el que tú empezabas de la escritura y la lectura, sino también del habla misma, ¿no? O sea, que el trivium lo que se proponía era básicamente enseñar a los hombres libres a poder también discutir, ¿no? Discutir, hablar, dialogar correctamente. Incluso escuchar. Hay un tratado famosísimo de Plutarco sobre el arte de escuchar. De escuchar, que para justamente en esa enseñanza del trivium, lo importante era que tú no puedes dialogar si no sabes escuchar, como estás Y diciendo. lo de Tienes que- trivial... Bueno, sí tiene que ver porque la palabra trivial es, digamos, una exageración de algo. El trivio, al ser lo más básico, era lo primero, es decir, se empezaba por el trivio. Entonces, como era lo primero, pues lo trivial pasó a significar pues lo más elemental y luego pues Lo que todo el mundo lo sabe, que todo el entonces- mundo sabe, lo que carece de O importancia. el- ¿no? Cuando dices una Cuando es al trivialidad, revés, en no es que realidad. estés hablando de gramática lógica. No, y ya Ojalá, pero ya el no. sentido ya se deformó a de significar exactamente lo contrario, ¿no? Cuando quería decir lo básico, ir a, Exacto, a lo los cimientos. fundamental, lo esencial. Ir a Ahí Es les, que va, sí, cuando- ahí les va la dichosa definición. Paisaje, en especial si es muy dilatado. Dilatado de grande, no dilatado de que se tarda. Horizonte, perspectiva, aspecto global de una cuestión. La historia es muy bonita, palabra compuesta por un pintor inglés del siglo XVIII con raíces griegas para designar sus paisajes de Edimburgo, pintados sobre una superficie cilíndrica que los espectadores veían desde dentro. Qué interesante meterse al cinito este. Y tenemos, Germán, Bueno, pues tenemos este libro, verdaderamente un monumento que todos los mexicanos debemos leer. La llama Doble Amor y Erotismo del gran Octavio Paz en esta Biblioteca Mexicana del Conocimiento, en su colección Letras y Voces, sin palabras verdaderamente. Lean. También me da mucho gusto presentar Jaguar Negro de Lucrecia Zappi, esta brasileña que presenta esta historia de un viaje por Brasil en el que, bueno, pues va
haciendo frente a diferentes obstáculos, pero sobre todo me da gusto presentar esta editorial, Pollo Blanco, una editorial relativamente joven, tiene un año, es tapatía y se dedica a presentar colecciones muy cuidadas y muy bien de tipografía y bueno, pues pronto llegará al DF también. Estén atentos a sus publicaciones porque todas merecen la pena. Acaba de tener una de La Luna de Gatos de Gis y bueno, esta es de Lucrecia Zappi, que también estuvo por México viviendo, si no recuerdo mal. De Pollo Blanco, editorial. Pollo blanco. Pues ¿de qué color son los otros pollos? Dice, como libros Es que hay como el unos pollo. que vienen de huevo blanco y otros de huevo rojo. Claro. Puede ser Es que pollo no rojo. vas al súper y los ves ahí. El alma de las marionetas de John Gray. Un breve estudio sobre la libertad del ser humano es una cortesía de Sexto Piso. Muchísimas gracias. Y también tenemos una suscripción anual a la revista Este País. El más reciente número está dedicado a las claves para revitalizar la educación y contiene, entre otros muchos artículos de enorme interés, un poema de Juan Domingo Argüelles muy bueno. Fernando Fernández sigue hablando acerca de Ramón López Velarde y el manual para zurdos de Claudio Isaac, que siempre disfrutamos mucho. Bueno, y creo que como ya está acabando el año, ahora el tiempo está más rápido. Ya va saliendo rápido porque ya nos vamos a otro corte, Estamos en el pero sprint. venimos al ratito. Oigan, y ya tenemos que darle entrada. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra. Saludamos al público que nos ve en otras ciudades a través de la señal internacional de Canal 22. No hemos tenido tiempo de comentar que en las redes sociales desde temprano les preguntamos si estuviera en tus manos, ¿qué harías para que las bibliotecas fueran más atractivas? A ver qué tenemos, Laurita, que han contestado nuestros... Hay varias personas que aluden a este adjetivo de atractivas, que dicen que no deben ser atractivas las bibliotecas, sino el hábito de lectura. Rigo Meléndez dice, por ejemplo, que en lo que hay que centrarse es en el contenido de los libros, el que sea atractivo, que el que quiera leer hasta en un sótano y con una vela debería poder hacerlo. Otros dan algún tipo de... de sugerencias, de propuestas, como Liz Bradbury dice, organizaría maratones de lecturas en voz alta. ¿Se apellida Bradbury? Bradbury, no sé si tiene que ver con Ray, pero... Ray Bradbury escribió su primera novela, déjame contar ¿En esta una anécdota muy biblioteca? brevemente, en una biblioteca, pagando, la biblioteca rentaba las máquinas de escribir. Él no tenía dinero para comprar una máquina de mira escribir. cómo le fue. Y pagaba, hasta la cifra, daba no sé cuántos centavos por hora de máquina de escribir. Y así escribió Fahrenheit 450. Te tengo otro apellido bonito de Mario Vargas Castillo, en este caso, que pide o propone organizar visitas periódicas de autores que se presten a leer su obra. También dice el nombre de las personas puestas en las paredes, dice Adolfo Orellana. Hay varias propuestas ahí que... ¿Tú quieres Yo decir tengo algo? una de fomentar la imaginación cambiando la decoración dependiendo de la sección para intensificar los sentidos y concentrarlos, de Carlos Cadena. Ernesto J. Gómez Luna dice, muchas de las cosas que piden ya las ofrece la Biblioteca de México, la Ciudadela. Conózcanla, visítanla, vean su Facebook, es excelente. Por ejemplo, presentan conciertos donde la gente se siente entre los músicos, tienen muchas actividades. Gracias, Ernesto Gómez Luna, realmente es un espacio privilegiado. La Ciudadela, la Biblioteca de México ahí en la Ciudadela. Y José Antonio Martínez Lemus dice, utilizar técnicas de mercadeo profesionales, por ejemplo, propaganda física y en internet, llevar libros interesantes para que los jóvenes los vean en las escuelas, los parques, las plazas, mercados, demás lugares de reunión. Es decir, que las bibliotecas salgan de las bibliotecas, me parece una idea muy interesante para que de esta manera los libros sean como anzuelos que sirvan de carnada.
pescar lectores. Varias gentes dicen algo obvio, ¿no? Nora Arroyo Cárdenas, en el sentido de que pues, seguramente dicen, tenemos bibliotecas, Diana Irene Rocha Rodríguez, Judith Jiménez, nos dicen, a veces son muy incómodos los asientos, disponer de asientos más confortables para que uno pueda estar más tiempo ahí. De letra más grande, decían por acá el Humberto Rodríguez. Asientos de letra más grande. No, que los libros tuvieran también a letra, o sea, que tenga que ver con cosas físicas, porque pues hay gente mayor que acude a las bibliotecas y se les hace incómodo leer en ese formato. Bueno, ahora vamos la con- tecnología lo permite. Vamos con alguna palabrita Vamos. que nos han pedido. Emilio Manrique nos pide que si podemos hablar sobre la palabra aforismo, sobre los aforismos. Aforismo viene de aforismo. Como su nombre indica. Como su nombre lo indica, porque así estaba también en griego y también en latín. O sea, está, ¿Con PH? les decimos que ustedes hablan en latín, con PH. Pueden decir aforismo. Ujú. Aforismo, que quiere decir señal de fuera. ¿Quiere decir señal de fuera? Quiere decir algo como delimitación, ¿no? Como poner Apo, límite. Definir, apo es como sí. de afuera, poner un límite afuera y señalar, poner una marca. Y no está mal la idea de limitación porque un aforismo por lo general tiene que tener contundencia, concisión. Ahí sí el tamaño sí importa, es decir, nadie hace un aforismo de 2 páginas, ¿no? Porque eso ya es, No, ni siquiera de un ya no es párrafo. un aforismo. ¿Mande? Que ni siquiera de un párrafo, es algo muy... El Twitter se prestaría para los aforismos Sí, porque, totalmente. digamos, Está es, lleno de aforismos, es tamaño Twitter. Sí, Tu sí. amigo Benjamín Prado. Benjamín Prado, yo he traído varios aquí de siempre, aforismos. muchas veces para abrir el programa, los aforismos de Benjamín Prado, que me gustan mucho, pero hay muchos aforistas muy famosos. Sedasa ha sacado aforismos, que es curioso cómo lo hace, porque en realidad son subrayados que por su concisión pueden tener un carácter aforístico, pero que no fueron hechos como aforismos padre. por sus autores. ¿Ese- ¿Haz de ese cuenta de libro cuál Proust? es? Perdí- De Proust, que es tan anchote, ¿mande? Ese libro lo repites luego La editorial es Sedasa. Pero es que son aforismos. Sí, ¿así y se la llama? colección es una colección de aforismos. Hay de Jardiel Poncela, de Miguel Torga, el de Proust, por ejemplo. Aforistear a Proust. Cuando ¿no? son frases Es larguísimas. como las de filetear en sashimi del corte delgado. Porque las frases de Proust suelen ser Sí. muy largas. Pero lo logran y lo logran bien, ¿no? El chiste muchos de un aforismo es aforismos. que sí esté bien escrito para que tenga esa contundencia y se trate de prender a la memoria. Se quede, La ciencia, por ejemplo, da lugar a muchos aforismos normalmente. La ética, la moral, o sea, que el aforismo tiene que ver mucho también con sentencias que uno dice. Normalmente suelen estar firmadas, a diferencia de los proverbios o de los Refranes. dichos que son anónimos y que es más de la Popular. sabiduría popular. El aforismo sí suele tener un autor conocido y además con cierta experiencia para que dé cierto aval a lo que dice, ¿no? Pero a que lo mejor, concluya. así, digamos que el que hace un buen aforismo a lo mejor aspira a que sea retomado y que sea cultura popular, a que se vuelva un proverbio. Eso sería ¿no? lo Eso maravilloso. sería lo ¿no? maravilloso. Y ahora que tocas lo de ciencia, José Wassenberg, uno de los que hace la colección de metatemas, no metatemas, sino más allá de los temas. En No Tusquets, metas temas a la mesa. saca muy seguido en Babelia, en el país, sus aforismos. O sea, se pone a escribir aforismos. Claro, como cualquier cosa que uno hace intencionalmente, a veces sale bien y a veces sale mal, ¿no? Hay algunos aforismos muy buenos, muy contundentes. El aforismo es algo diseñado para que se quede en la memoria. Bueno, Sí, y ¿no? ahorita que Diseñado para dijiste sí, para memorizar. la ciencia, que estaban hablando de su referencia del aforismo con la ciencia, justamente dicen que los aforismos más famosos de la antigüedad y que más se repitieron primero fueron los de Hipócrates, justamente. Ah, claro, tú hablaste de Hipócrates Que la otra vez. Hipócrates, con lo de- exactamente, Todos Hipócrates Sí, la se vida hizo es breve, famoso etcétera, ¿no? de tratar de resumir su sabiduría médica en aforismos, ¿no? Y bueno, como tú dices... Primum non nocere, lo primero es no hacer daño, por ejemplo. Exactamente. Hay Sí. muchos No, aforismos no, latinos de Hipócrates que seguimos repitiendo. Y bueno, hay autores modernos, ¿no? Contemporáneos que se han propuesto hacer aforismos y casi que han hecho una literatura aforística, ¿no? Como Cioran, ¿no? Por ejemplo, Emil Cioran claro. Cioran tiene es muy libros aforista. completos que son puros Sí, sí, sí. aforismos, ¿no? Y que Lichtenberg. trata de Lichtenberg, que trata La Rochefoucauld, ¿no? La La Rochefoucauld. Rochefoucauld decía, por Trataba ejemplo,
la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud. Te digo que hay muchos de ética y... Sí, bueno, Chamfort, el filósofo Chamfort también en la Revolución Francesa Chamfort buscó extractar así en muy, muy pocas palabras, ¿no? Cioran dice, el único inconveniente es haber nacido. Chamfort podríamos- decía algo muy gracioso, decía, el mundo se divide entre las personas que tienen mucha hambre y pocas cenas y los que tienen muchas cenas y poca hambre. Podríamos decirle a Ah, nuestro son público buenísimos. que... Para el año que viene está el dichoso aforismo. ¿Mande? El año que viene podemos hacer en lugar de la dichosa metáfora el dichoso aforismo. Porque realmente una sentencia sabia que permanece en la memoria de una manera literal podría ser calificada como aforismo. Es muy probable que muchos de nuestro auditorio, de nuestros oyentes, Tengan en casa oyentes y visualentes, hagan sus aforismos y tengan algún aforismo incluso familiar. ¿no? Claro. Que en las familias Sí, bueno. eso sí se transmiten. Bueno, vamos con Las nuestra abuelas siempre tienen. dichosa palabra. La dichosa palabra del día de hoy, paisaje, en especial si es muy dilatado, horizonte, perspectiva, aspecto global de una cuestión, palabra compuesta por un pintor inglés del siglo XVIII con raíces griegas para designar sus paisajes de Edimburgo pintados sobre una superficie cilíndrica que los espectadores veían desde dentro. Tenemos, Laura. Tenemos que para opinar y para saber y para poder concluir hay que leer y estar informados. Los mitos hebreos de Robert Graves y Rafael Patay de Alianza Editorial es un análisis académico de los mitos contenidos en el libro del Génesis. Y bueno, uno es ensayista, el otro antropólogo. Y es- Bueno, Rafael Patay es judío. Yo he estudiado y he dado clases sobre ese libro y es uno de los libros más importantes que nos revelan pues, los fundamentos en el cercano oriente, en el contexto del cercano oriente, de las religiones sumerias, cananeas, egipcias, griegas incluso, del mismo Génesis, ¿no? Para los interesados. Se antoja como la manzana que trae en la portada. Y también tenemos ejemplares de esta novela que yo ya he recomendado en este programa. No es novela, son memorias personales. Se llama Orfandad, el padre y el político, digamos, el hombre público y el padre íntimo, de Federico Reyes Heroles, un libro que yo he recomendado mucho porque insisto en que es de los pocos libros que conozco que abordan la paternidad cabal, pongámoslo así nada más. Muy recomendable. Cortesía de tenemos- Alfaguara, perdón. Y tenemos José Gaos en México, una biografía intelectual de Aurelia Valero Pie, del Colegio de México. Pues después de don José Gaos, vamos a un corte que el premio, digo, el tiempo apremia, no el premio. El premio es el tiempo. El premio a Premio a tiempo. Tiempo al tiempo. Eso está bonito, el premio. Premio Tiempo. al tiempo. Seguimos dichoseando aquí como cada sábado. Gracias a todos por estar con nosotros. Ya nos quedan poquitos programas. Bueno, nos queda un programa esta temporada, Sí, así ya que para ser francos. para ser totalmente franco, no hace falta ser francés, pero sí decirle, como dice Ese es un Pablo aforismo. Bullosa, eso es un Buen aforismo, pero todavía tenemos muchas dichosas palabras que compartir con ustedes. Como esta que nos pregunta Vivian Robles, nos pide hablar, fíjense, sobre las diferencias entre decorar y ornamentar. ¿Quién decora caray, esta pues, respuesta? Bueno, realmente, cuando uno, yo en mi trabajo ahí en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, me han pedido que les eche la mano con organizar una especialización, ¿no?, en arquitectura de interiores. Entonces, pues hemos tenido que investigar mucho eso de la diferencia, ¿no?, lo que es realmente el ornamento, la decoración, pues porque está muy de moda en el mundo moderno, ¿no?, fundamentalmente en las clases ascendentes,
de que mandas a hacer tu casa, ¿no? Mandas a hacer tu casa y pues para no ir a echar a perder, digamos, la arquitectura. Tu inversión. Pues, o tu inversión, ¿no? Entonces, pues te Tu preocupas matrimonio. mucho por decorar la casa. Entonces tienes que buscar a un decorador de interiores, ¿no? A un decorador de interiores. Y ahora carrera muy solicitada. Claro, exactamente. Entonces los arquitectos... ¿Decorador o diseñador? ¿O son dos cosas? Puede, en algunos lugares le llaman diseñador de interiores, en otros decorador de interiores, y ahora pues la carrera de Ornamentador arquitectura de quiere hacer interiores. un arquitecto de interiores. Ahora, aquí están, digamos, la palabra decorar, que si viene en lo de decorador de interiores, pues no, yo no he oído de ornamentador de interiores, pero realmente si uno busca las palabras, casi no puede uno distinguirlas en los diccionarios como definen sinónimos, igual. casi se definen igual, y una la define con decorar y la otra con ornamentar, ¿no? Pero realmente, desde un punto de vista de la historia del arte, realmente, y yéndonos un poco a la raíz, la palabra decorar viene de aceptar algo, incluso tiene que ver con decoro, tiene que ver con Decencia. doxología, tiene que ver con un poco algo que se acepta y que se integra, pero que viene de fuera, ¿no? En Doxa cambio, es como opinión, ¿no? opinión, que es una opinión que se acepta, ¿no? Algo de fuera que se acepta. En cambio, la palabra ornamentar tiene la misma raíz de orden, que es la misma raíz de orden, la misma raíz de armarse, y la misma raíz de arte, ¿no? Entonces, esta raíz tiene que ver con ensamblar. Entonces, un poco por eso es que uno puede decir en la historia del arte que el gótico está ornamentado, o sea que las catedrales góticas tienen ornamentos, pero no se dice que tienen decoraciones. O sea, y entonces aquí, como dices tú, Eduardo, cuando uno usa la palabra, te empiezas a dar cuenta del deslizamiento Los del matices. uso. Cámbiala, exacto. Que la decoración tiene que ver con Cámbiala algo de que lugar. se pone y que es independiente un poco del sentido. Decorar un árbol de Navidad. Exacto. No ornamentarlo. No ornamentarlo. El ornamento tiene más que ver con continuar el sentido de algo, con enriquecer el sentido de algo, con profundizar en el sentido de una obra. En cambio, el decorar quiere decir que le estás poniendo algo exterior. Por eso se habla de decoración, de escenografía, ¿no? Es como más escenográfico. Y la decoración, podríamos decir que es como no hay un centro, la decoración no tiene un centro, es pulverizar el centro de sentido de una obra, es fragmentar, ¿no? Es fragmentar con una cierta euritmia, ¿no? Con un cierto equilibrio entre las partes, pero es cuando rompes el centro. En cambio, el ornamento siempre sigue ligado al sentido a partir profundo del centro. a partir del centro que ya tiene la obra. Entonces, por eso diríamos cuando Adolf Loos, este gran arquitecto histórico que hizo tanto impacto en la arquitectura del siglo XX, diciendo que el ornamento era un crimen, era porque ese ornamento realmente no era ornamento, se había vuelto una decoración. O sea, la arquitectura se había llenado de decoración, de cosas exteriores que nada más querían hermosear la obra independientemente del sentido que tenía, ¿no? A mí la pregunta que me entra es, ¿un arquitecto de interiores puede levantar paredes, usar... Sí. ¿Sí? Sí, un arquitecto de interiores. ¿Puede o nada más dice No, levanta y una? puede hacer, poner cables y sabe cómo funciona un drenaje y poner un baño. En cambio, un decorador de interiores no lo hace. Pero respeta la estructura general exterior. ¿ok? Claro, exactamente. Sí, porque es del interior, ¿no? Que es un poco lo que Con hacían, decoro. en el rococó. O sea, en el rococó realmente pues fue la época de la arquitectura de interiores más impresionante. Ahorita me acordé de un aforismo de Walter Benjamin que dice, cualquier ornamento le sirve al que escala fachadas. Ya en el sentido ya más figurado, es decir, si tú vas sobre la pura superficie, te vas Es vistiendo muy te vas bueno y muy profundo lo que ornamentando. está diciendo. Cualquier ornamento le sirve al que escala fachadas. Es muy interesante. Está muy el interesante. planteamiento, Toda esta porque idea expande de el la sentido escalación metafórico. social Claro, está ahí. claro. ¿no? Claro, y bueno, hay unos versos de José Antonio Mazoliver Ródenas, muy bonito, un poema que les recomiendo mucho que busquen, que termina diciendo: las flores no aman, pero iluminan el amor,
y lo decoran. Está bonito ahí. Sí. Decorar, por ejemplo, también tiene otros significados que tiene que ver con coro. Sí. Cuando uno aprende el coro o decoro Decoro. de memoria, una lección, o cuando uno recita algo de memoria, está decorando. ¿Sí? Eso tiene que ver con Así la es. Y No la lo verdad sabía. también tiene que Esa ver está con buena. eso. Y el coro decoro, lo que hace es expresar la opinión, la doxa del pueblo. Ah, Ese Y es el coro, decoro, esa es la que función del coro. todo es el esa. mundo piensa en su primer significado, como el honor, la pureza, ¿no? Ajá, El sí, decoro sí. de alguien. También tiene una acepción en arquitectura que tiene que ver con esa parte de la fachada que los arquitectos respetan porque sigue de alguna manera la unidad, Sí, está ensamblado, está entretejido con el sentido de la obra. Que por eso en la decoración no se habla de polos en la decoración, en cambio sí en el ornamento. Los ornamentos van y pueden ser más geométricos o más naturalistas, ¿no? O sea, toda ornamentación tiende más a lo geométrico, que es más lírico, que es más, más interno, que es más musical, o a lo formal, naturalista, que es más exterior, ¿no? Es más imitativo, ¿no? La ornamentación ¿Y naturalista. de dónde viene ya lo etimológico? Si te sabes lo de ornamentar, tiene que ver Con ar, te digo, con la raíz Ornare. ar, que tiene que ver. Sí, de ornar es ordenar. una Ornare es palabra muy equipar, antigua, es ornar es de proveer. latín. ¿No? El ornamento es como proveer algo a alguien de algo, entonces es como equiparlo. Ornare en latín. Claro, y que tiene que ver con aumentar y subrayar el sentido de algo, ¿no? En cambio, decorar, tú le estás poniendo algo a algo que no tenía, ¿no? Es adorno, Lo tal puestos- cual. es un adorno tal cual, exactamente. Está bueno. Tan, tan. ¿Tenemos tiempo para otro? Vamos a la respuesta, ya no nos da tiempo más, esto será como agua. La dichosa palabra de esta noche respondía a la siguiente definición: paisaje, el que sobre todo es muy dilatado, horizonte, perspectiva, aspecto global de una cuestión. Es una palabra compuesta por, que fue creada por un pintor inglés del siglo XVIII con raíces griegas para Está ahí. designar sus paisajes de Edimburgo. Ahí tienen la respuesta, es panorama. ¿Y por qué me dieron más? Y bueno, no sé, me dieron muchos Están ganadores. ampliando tu esta- panorama. Sí, mi panorama De esta los noche es el ganadores. siguiente. Itzel Casas, Eduardo Moreno, Maciosare, México, Guadalupe Domanjí, Javier Salvador Cruz, Sergio Rentería, en fin, varios ganadores. La producción se pondrá en contacto con ustedes, todos los que nos han respondido en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, por teléfono, por correo electrónico, todas las maneras que ustedes tienen de comunicarse con nosotros. Muchas gracias, felicidades a los ganadores y recordarles que la semana que viene la dichosa se despide. Esto fue todo por hoy, así que Eduardo, Pablo, Germán, Laura. buenas noches, pasen una feliz noche de sábado y feliz domingo. Eduardo, Viva Hasta Francia. luego. Buenas noches. Vive la France.